La décima Suena edición, música de mariachi de fondo. exacto, la 10ª edición del Gran Premio de México en su tercera época, porque efectivamente han habido 3 épocas de la Fórmula 1 en México, pero pues luego a lo mejor los fans más jovenazos, Drive to Survive, no se la saben. Los Villamelones. Los Villamelones. Dilo. Ya. Sabes que vengo aquí a ver el paddock, güey. Los carros están bien padres, güey. Que antes era Bueno, a ver, Hamilton, la primera el época. mejor, luego se convirtió en Verstappen. No podía evitar. Yo lo sé. La primera época. La primera época. Hubo un Gran Premio de México en 1962, pero no cuenta como la primera época porque no fue oficial, fue una carrera fuera de campeonato, algo que era muy común hasta los años 70, que un circuito quería como candidatearse y todo y tener una carrera de Fórmula 1, muchos equipos podían elegir no ir, como fue el caso del Gran Premio de México de 1962. Ricardo Rodríguez, si le suena, es uno de los 2 hermanos Rodríguez, por los cuales se llama el circuito como se llama. Ricardo Rodríguez era piloto de Ferrari, ya estaba firmado para correr el 156 Sharknose, uno de los Fórmula 1 más bonitos de esa época, pero Ferrari decidió no venir a México porque era un viajezote, costaba dinero y no daba puntos. Entonces le rentó un Lotus a Rob Walker. Y pues ya se estaba yendo a su casa, está subiendo al coche y de repente se entera que Jim Clark le bajó el tiempo. Sí. Se regresó de su coche, se volvió a subir al Fórmula 1, salió y ya no regresó. Eso fue lo que pasó. Se lo puso en la curva peraltada, que es peraltada, no aperaltada como algunos dicen. Perdón. Anda bravo. O sea, ando bravo, sí, sí. sí. Es que me choca que es que está en la aperaltada. Híjole, no. Es curva No. peraltada porque tiene un peralte, una inclinación. No es aperaltada. Ahí se nos acabó. Ahí se nos acabó. O sea, ahí quedó Ricardo Rodríguez, tristemente, y bueno, el circuito pasó a llamarse Ricardo Rodríguez. Su Justo. hermano Pedro continuó corriendo. Ojo, Pedro era mayor. Era mayor. Era mayor. Ricardo tenía 19 años Sí. cuando se lo puso. O sea, de hecho, Ricardo fue el piloto más joven en puntuar hasta Verstappen. Ujú. Así. Entonces, de ese tamaño son los hermanos Rodríguez. Y hablando de güey. tamaños, Ok. él se desarrolló en las motos antes En que las- en los y fórmulas. primero en las bicicletas, luego en las motos y luego ya los Bueno, coches. primero que gatearon. Bueno, y ganaron Daytona, ganaron Le Mans, ganaron un montón de carreras en autos sport y pasaron ya a Fórmula 1. Como decía, ya Ricardo estaba firmado por Ferrari. Sí. Y bueno, Pedro siguió corriendo, tuvo éxitos en Fórmula 1, 2 victorias, hasta Checo Pérez cambió ese récord y luego pasó a los prototipos, ganó las 24 horas de Le Mans con el GT40 en 1968 y en toda esa época hubo Gran Premio de México a partir del 63. Honda ganó en 65, como ya habíamos dicho, y en 68 se retiró Honda de la Fórmula 1. Pedro continuó, ganó en 1967 el Gran Premio de Spa-Francorchamps en Austria. En Bélgica. Bélgica, perdón, no es que me quede con Austria, no, en Bélgica. Ganó en Bélgica, en Spa-Francorchamps, y después ganó en Kyalami, en Sudáfrica, en 1970. Pero en 1970 fue también el último año del Gran Premio de México. Primero porque pues, Pedro falleció al año siguiente, en 1971, pero además también había un problema ya grave porque era tal la atracción del público por Pedro Rodríguez que la gente se empezaba a meter a la pista. Hay una foto increíble donde están Jackie Stewart y Pedro Rodríguez diciéndole a la gente, háganse para allá, como Desde si el fuera coche. rally. No, parados, caminando afuera. Porque también he antes visto. de arrancar la carrera. Exacto. Antes Desde de el coche así de. Sí, háganse de así. quítense. Entonces, esa fue una de las cosas que condenó al Gran Premio de México, pero también pesó mucho la muerte de Pedro Rodríguez, que fue a principios de 1971, y pues tristemente nos quedamos sin pilotos hasta mucho después. Y bueno, por eso se llama Autódromo Hermanos Rodríguez. Sí, porque el nombre original es el Magdalena Michuca. Magdalena Michuca, que es el área donde se encuentra, ¿no? Y bueno, ahora vamos con la segunda época del Gran Premio. ¿Vas o voy? Vas. Voy, bueno. Todavía no estaba yo. Sí. No, es que yo sí ya estaba en este Yo mundo. también ya estaba, así que Tú te también ya ayudo. estabas. Pero bueno, 1986, el primer Gran Premio de México de la segunda época, que fue
un logro así impresionante de los hermanos Abed, que hicieron una negociación impresionante porque de verdad fue muy difícil, hubo que remodelar todo el autódromo. Vaya, fue un logro tremendo traer a la Fórmula 1. En 1986 el triunfo se lo llevó el que menos esperaban, nadie se lo esperaba. Se lo llevó Gerhard Berger, que después descubrimos que algo le sabía al circuito de la Magdalena Michuca. Se lo llevó Gerhard Berger con un Benetton y llantas Pirelli, marcando así la primera victoria en Fórmula 1 para Berger, la primera victoria en Fórmula 1 para Benetton y la primera victoria en Fórmula 1 para Pirelli. Entonces es un gran premio muy importante porque además lo ganó sin cambiar llantas. O sea, la iba cuidando, las iba cuidando. Llegó con las lonas, se veían las lonas en las llantas. Pero ganó, todos los demás pararon porque el circuito en ese entonces era muy abrasivo, cosa que ahorita ya no. Al revés. ¿Es más abrasivo ahorita? No. No. O sea, es... Muy liso. A eso voy. No, eso es lo que terso. dije. Cosa que ahorita ya no. Era muy abrasivo en los 80, entonces se acababan las llantas y las Pirelli aguantaron. Y Berger las cuidó muy bien. Total, 1986, después 1987. No me acuerdo bien qué se la llevó. Espérame, creo que fue Piquet o Mansell. No, Desconozco. creo que fue Prost. Ya me acuerdo. Bueno, el caso es que entramos en la época de dominio de los motores turbo. Bueno, de hecho, con el que ganó Berger el motor BMW turbo. Ese monoplaza fue el más potente, que de hecho ya no era BMW oficialmente, era Megatron. Pero ese coche fue oficialmente ya medido el Fórmula 1 más potente. De todos. 1400 caballos. En especificación de clasificación. En clasificación. Sí, por Porque supuesto. estaba Igual que eso los Dragon de antes, Piquet. podías tener tu auto en No, la usaban 3 especificación de motores por usaban fin de 3 semana. motores. Usaban uno para las prácticas, uno para calificar, que duraba 4 vueltas, a lo mucho, y uno para carreras. Se fundía ese motor. Sí, O sea, daba desintegraba. todo. Era para eso. Un dato curioso, ese motor BMW era una joya de ingeniería. ¿El 1.5? El 1.4. Era 1.4 turbo, ni siquiera llegaba al 1.5. Estaba basado en un bloque de calle. En un bloque de motor de calle de fierro colado, no era de aluminio. Además, esos motores tenían que traer cuando menos 50,000 kilómetros por el ciclaje térmico de la aleación. Entonces, BMW compraba coches con más de 50,000 kilómetros que tuvieran el motor, creo que era el 1.8 o el 1.6, y ese bloque lo maquinaban, lo trabajaban y lo convertían en el ¿No al revés? 1.4. No, era más grande, era en 1.6. Ok. Wow. Lo cambiaban con la cilindrada, con la carrera. Ok. Con la carrera cambiaban con el cigüeñal. Entonces, era un motor, si se fijan, desde 1967 fue el primer motor de Fórmula 1 que no era parte estructural del coche. Fíjense en fotos. O sea, ¿pero te refieres a miembro estresado? o? Sí, no era miembro estructural del Ok. coche. Llevaba una estructura tubular que sostenía al motor. Ah, claro. Porque Claro, era tan pequeño. No, pero no. Además, el motor no fue diseñado para ser estructural. claro. Entonces, ese Sí, es un... no daba, rompía. Sí, se rompía, o sea, no aguantaba porque acuérdense que los motores de Fórmula 1 cargan la suspensión trasera y la transmisión. No hay nada en medio que lo sostenga, o sea, lo que carga es el motor. El motor de BMW, como era basado en un motor de calle y era fierro colado, pues no, Tenía una cuna. tenía una cuna, exactamente. Pero ese es un dato ahí curioso que me acordé. ¿Ya viste quién ganó? Ya. Pues era para darle tiempo, pues. Sí. Lo hice muy sutil. 1987. Nótese que lo hice sutil. 1987 gana Nigel Mansell. Ah, sí es cierto, Mansell con el ¿Cómo Williams. se te pudo haber olvidado? Ah, porque ustedes tienen que saber que Mansell es el piloto favorito en la historia Sí. del señor Matamoros. Sí, soy fan de Mansell. Este, Que volvió a ganar en el 92. Ganó, no, además en 92 fue Sí. así. Oye, y solamente para jorobarte un poco, A ver. te voy a decir algo que decía el señor Tolama. El león británico. El león británico. No, bueno, con Schumacher decía el cara de cuchara. Hijo. A Schumacher le decía el cara qué de cuchara. ridículo. Bueno, Sí, o lo sea, siento y mucho. gana en el 92, que es el último año de la segunda El último etapa año del de la Gran segunda Premio de etapa. la Ciudad de México. exactamente, pero ahí, espérame, algo tenía yo. Vas a Ah, echar un 90. poco de- No, 90. En 1990, yo creo que fue el mejor Gran Premio de México de la historia. ¿90? 1990. ¿Por? Mansell y Prost estaban en Ferrari. Sí. Prost salió en primer lugar, se fue, y se perdió. Y Gerhard Berger estaba en segundo. Pues Mansell lo alcanzó, lo pasó
se trompeó, Sí, lo sí, volvió a cierto. alcanzar. Sí, es cierto, claro. Y se aventó el rebase más atrevido en toda la historia Sí. de la Fórmula 1 en México, que fue en la Peraltada, o sea, Peraltada, que era una curva que de hecho al año siguiente la aplanaron porque Senna se puso un mamazo ahí. Sabía que no te ibas a ahorrar las Sí, ganas de yo aventar el sabía, yo veneno contra Senna. Yo pensé que iba a empezar con eso antes No, de lo no, no. del rebase de Pero Mansell. hay una cosa. A ver, tienen que saber que así como él ama a Mansell, él Pero no estoy en contra de Senna, ¿eh? Lo que Escucha me cae lo que iba a gordo son decir. sus feligreses. Ah, bueno. Lo que me cae gordo son los feligreses de Senna. Feligreses No sé. de Senna, por favor. Sí, o sea. Sepan que si está Matamoros cerca y traes la de Nacional y la S y demás, Sí. te pueden aventar algo. No es para tanto, ya me suavicé, es la edad. ¿Ah, sí? Ya, la edad me ha hecho. A sus 60 años. A mis 60 años ya me suavicé. Tengo la misma edad de la victoria de Honda. De hecho, yo tenía un mes de edad cuando ganó Honda. El caso es que ese rebase que le aventó Mansell a Gerhard Berger, que traía un Le aventó McLaren lámina. igual de Senna, pues no le aventó lámina, simplemente no le soltó. Fue Rebasó top. en la Peraltada por fuera. afuera. Eso nadie lo había hecho y nadie lo va a volver a hacer. Y Ya no se hay quedó Peraltada. con el segundo. Ya no hay Peraltada. Y además, después de ese año la bajaron tanto que era más peligrosa. Sí, Pero bueno. sí, no pero nos es que queda. Senna se fue... Sí, se puso Senna de fue directamente a quejarse. Sí, fue directamente a quejarse porque quedó de cabeza. O sea, fue, desde el punto de vista de un piloto de ese nivel, fue bastante humillante salirte arrastrando del coche, porque no le pasó nada, el coche lo protegió, pero quedó de cabeza en la trampa de arena. Entonces, así de... Sí, sí. Esas imágenes. Suéltate el buenas. cinturón, No, cae de a madrazo justo. y... Sí, o sea, fue muy... Ahí es donde más se pudo haber lastimado. Ajá. Pero bueno, afortunadamente no le pasó nada. Ahí. Pero se acabó. Pero la Peraltada le dieron en A toda ver, la torre. recordemos que Senna nunca se rompió ni un solo No, hueso. ni un huesito. Hasta que sí. Tamburello. Hasta que sí. Pero bueno. No, Senna, la verdad, muy. Es un pilotazo, digo. Que yo no sea fan, te digo, lo que me cae gordo de Senna son los feligreses, no Senna. Con Senna no es mi favorito, pero no tengo problema. Pero sus feligreses. No, Senna es el más bueno de todos esa los a mí tiempos. me parece una opinión, vaya, somos periodistas, Claro. pero también somos humanos. Por supuesto. Y, Soy pues, fan de la Fórmula 1. Tengo mis favoritos y mis no favoritos. Exactamente. ¿Ya? Y Bueno, creo que esa capa adicional enriquece mucho las cosas. yo creo que sí, ¿no? porque si no, vamos a tener a la inteligencia artificial Diciendo. haciendo las narraciones de las El carreras. resumen de la Y carrera. nunca se van a Exactamente. equivocar de cuál era el piloto, si era, Sí, no, si no. era el piloto A o el Pero no B, va a haber o- esa emoción, esa pasión. A mí me lo parece. A mí Exactamente. me lo parece. Van bueno. a ser hechos, facts, o sea... sí, no, y eso es fácil, eso lo. Y para eso ya está la Wikipedia. Pero Ajá. bueno. Y en fin, Pero en fin, vámonos con estos ahí terminó. 10 años magníficos que han sido para la Fórmula 1. Que volvió en 2015. Vas, Fran. Vuelve en 2015. Atáscate que hay lodo. Date. Uf, ahora sí, mi época, y vaya que ha sido una gran época. Ya sé, o sea, es el circuito con Forsol, la zona del estadio. Bueno, ahora Estadio GN. Estadio GNP, sí. Ya con un total de 4.304 kilómetros de Un longitud. poquito más corto. Ajá, y pues bueno, o sea, han sido 10 años del Autódromo Hermanos Rodríguez, siendo una fecha muy importante del calendario. Ya es de la última, o sea, ya se va cerrando la temporada. Es una carrera difícil para los equipos por la cuestión de la altitud de donde estamos. Es que eso es lo más importante, creo que es lo Totalmente. preponderante. Y lo Totalmente. platicamos con la gente de NASCAR ahora que vinieron, ¿no? Sí. Que estaban perdiendo en el orden de 150 caballos y estamos hablando de V8. Pues mira, haciendo la regla de ingeniería así básica, se pierden 10% de la potencia del motor aspirado por cada 1000 metros. Correcto. Entonces aquí pierden 23% de potencia. Pero sí y no. Pero además un poco más por la menor cantidad de oxígeno en el aire. Pero más aún por una cosa adicional, que como a menor densidad, menor capacidad de enfriamiento de los radiadores. Además. Y entonces hay que bajarle un poquito Al power. a la todo. potencia. O para aumentar la refrigeración que te afecta en aerodinámica. exactamente. Entonces es eso. En Bueno, México no. Por ejemplo, platicabas del 1.4 de BMW. A ese le subían boost, pero se sabe que en México todos bajan boost, también porque son solamente 4 motores. Claro que es al otra año. tecnología, es otra tecnología la de entonces. Completamente. Allá, digo, en esa época le subían al bus porque de cualquier manera se vuela, ponle otro, ¿no? Exactamente. O sea, Pero ahora, en esas épocas eran 3 motores por fin de semana. por coche.
por coche. Sí. Por coche, por fin de semana, naturalmente. Pero ahora son 4 motores Por y coche por año. coche por año. Sí, no, tienen que cuidarlos. Tienen que cuidarlos mucho. Entonces, es eso. Y por supuesto que ahora, eso es lo malo, pero lo bueno es, a menor densidad de aire, mayor penetración aerodinámica Exactamente, hay. menos Y resistencia. Y por esa razón, nuestro cuate, échatela. O sea, mira, aquí tenemos un detalle muy importante que quería hacer. Iba a hablar de rápido. Valtteri. Una aclaración. Ay, güey. Échatela. Pero hablábamos de NASCAR. Bueno, estaban sufriendo tanto con la refrigeración de los frenos que de repente me tocó ver equipos pegándole bolsas de hielos, o sea, incluso con el riesgo de deformar los discos y todo, porque no podían En la enfriar NASCAR. los autos. En NASCAR, sí. No le haces eso a un disco Fórmula 1 y en ese momento... Revienta. Sí. Sí, porque son de carbono, ¿no? Sí. Entonces, bueno, penetración, hablas de la penetración del aire. Y pues sí, tenemos Recuerdos de Vietnam. la velocidad tope en carrera de un auto Fórmula 1 aquí en México. 370 y tantos de Valtteri Bottas. De Valtteri Bottas. Cuando todavía chambeaba para Williams. Sí, Sí. Sí, en pues Williams tenía que compensar la falta de potencia con bajarle el ala lo más Y posible. es eso el reto de Ese es el México, reto, exacto. Porque Lo que tenemos. me parece que va a ser Red Bull. Sí, a ver. Y es lo Porque si interesante. lo Porque hicieron. Verstappen lo puede controlar. Exacto. Ya lo hicieron. Sí. Miren, lo interesante de México además es un circuito de curvas rápidas, o sea, las Moisés Solana son curvas rápidas, necesitas la carga aerodinámica, no hay tanta densidad del aire, pero tenemos una recta de 1314 metros. Oh, sí. Ujú. Que vienes acelerando desde la salida del estadio. estadio. Sí, sales de la Ajá. chicana, te perfilas Y- del lado izquierdo y Hay un empiezas a peralte. tomar. Hay un peralte ligero. Ya, Se no te enojó, se enojes. enojó. ya. No, es que no Va, puedo. va a o sea, venir Cena a darte unos cates. Me va a jalar los pies. Sí, sí, exacto. Uy, ojalá. Te dice, Pero, le bajamos, no la aplanamos. pero espérense. No, sí hay un peralte, pero es así y además a muy baja velocidad realmente. Justo, pero es justamente cuando estás empezando a generar Exacto. carga. ¿eh? Es que ahí es cuando les Entonces permite no hay acelerar, tanto ¿no? problema. Sí, no. No hay tanto problema. Ahí puede Es salir más de full. manitas Sí. que de alas. Sí, ¿no? sí. Pero ojo, cuando tú cumples el primer kilómetro, empiezan ciertas ondulaciones. Y lo puedes ver perfectamente en la cámara La toma que está al fondo de la recta. exactamente, que está en la primera curva, que tiene toda esa panorámica, y entonces te das cuenta que no van derechos, no van de frente. buscando Es más, donde no hay tanto brinco. Hay un comentario de Nico Rosberg ahí, ganándole a Hamilton, que dice, es que estábamos viendo las calificaciones, cómo podíamos ir más rápido, y me di cuenta que del lado izquierdo me pegaba tantito a la derecha, no al centro, pero en una tercera parte del centro a la izquierda, y le bajaba 2 décimas al auto en la recta. Solo por eso. Bueno, es que, ojo, a ver, si a 100 kilómetros por hora cada segundo son 33 metros, ahora imagínate cuando vas a 250. No, 350. 300. Ajá. Entonces ahí es nada. No, Es y nada. es que justo Y encontrar efectivamente- esos detalles a 300 kilómetros Quien por hora. puso de moda Pues eso es fue su chamba, Rosberg. ¿no? Finalmente es su chamba. No, pero quien puso. No, sí, yo sé, yo sé. ¿Qué cosa? Y que es el piloto de Fórmula 1 que dejó de ser F1 para volverse influencer. Sí. Sí. Es que fue campeona más para complacer a su familia. A su papá. ¿Qué otros datos tenemos del autódromo? 17 curvas, Era una referencia 10 a la de Vicky. derecha, 7 a la izquierda, Cultísimo. 71 vueltas, Ujú. que finalmente sean 305 kilómetros de distancia de carrera. Y pues vaya, o sea, es de manos el autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no creen? O sea, Mira. no todos se acomodan al manejo que necesitas, sobre todo y donde más Sobre se todo les por va el las auto diferencias es en el en la coche. Moisés Solana, en las heces rápidas, se les va muy fácil el auto. Y fíjate. Es que también llegan bien Y duro. aquí me voy a permitir decir algo raro, ¿eh? Yo pienso que a partir de la remodelación que le hicieron al hermano Rodríguez hace 11 años para ser elegibles para el Gran Premio, ya estaba listo y todo, pero pienso que le quitaron la magia a las heces. Sí, A mí me lo parece. le quitaron el ritmo. Justo. Porque, no me tocó la- tenían un ritmo Escucha las esto, escucha heces. esto. Tenían un ritmo las heces, eran como las Degner de Suzuka. de Suzuka. Las primeras curvas así que empiezas a acelerar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Esas curvas eran similares a las heces O originales. también como en Spa. Gran Bretaña, como en Cops y... Sí, o sea, si tú entras mal a la primera, ya se fueron Exactamente. todas. Y eso es algo que solía tener, era menos
O sea, Era era menos may- tolerante el hermano Rodríguez antes, ahora lo es más. Sí, claro. De Puedes todos corregir. Sí, es que justamente a nadie le conviene que sea el autódromo que rompa los coches. A nosotros sí, al público sí nos conviene. Sí, sí. Bueno, lo decía Eccleston. Claro. Todo mundo quiere ver un choque.